capítulo 13, versículo 6, dice: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron contra él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra pusilánime? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que había alguien que decía, pusilánime? Decía, todo el mundo lo llamaba pusilánime. Es interesante porque en el mismo capítulo, en la NBI, dice, unos hombres ociosos y perversos se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter. Pusilánime lo traducen como débil de carácter, y se le impusieron, de modo que no pudo hacerles frente. Y era Roboam, hijo del rey Salomón, el hombre más sabio que hubo. Y Roboam era nieto del rey David. No le tengo que explicar a usted quién fue el rey David, ¿no? Tremendo, tremendo. Imagínese usted decirle abuelo a David o a Salomón, papá. ¿Cuántos quisieran tener un papá como Salomón? Oh. ¿Por lo rico o por la sabiduría? Enseguida uno piensa en la riqueza y dice, ¿cuántas cosas tendría? Dice. Salomón y David. David, un hombre que maravilloso, cuando uno dice, si yo te tengo que decir, ¿qué recordás del rey, de David, de la vida de David? ¿Qué es lo que más te marcó de su vida? ¿Qué te marcó? Los salmos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de su vida te marcó? Tenía un corazón conforme al Señor, la humillación. ¿Qué más? No, a ninguno lo marcó cuando derrotó a Goliat, ¿no? Bueno, ese era el abuelo. Roboam, mi abuelo lo venció a Goliat. Dígame qué tenía David de débil, de carácter. Cuando lo ve a Goliat, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los ejércitos del Dios viviente? Y todos empezaron a decir, pará, un adolescente, pará. Los hermanos le dijeron, vos venís acá para ver sangre, ¿quién es este filisteo? ¿Qué le darán al que venciere a este paladín? La hija del rey. No importa lo que me den, yo me voy a encargar. Y llegó oídos de Saúl. Cuando llegó, saben ustedes lo que ocurre, todo lo que ocurre, le pone la armadura, no voy a contar todo esto, pero todo esto era el abuelo de Roboam. ¿Qué tenía de débil David? Nada. Cuando quiso construir casa a Dios, Dios le dijo, no podés construirme casa porque derramaste mucha sangre. Y como derramaste mucha sangre, harás mal, no podés. Y David no se enojó, sino que comenzó a juntar madera, oro y plata para que su hijo Salomón luego haga el templo a Jehová. ¿Qué tenía de débil? Nada. Sin embargo, cuando llega el turno de Roboam, encuentra, las escrituras nos revela, nos dice que era pusilánime, que era débil de carácter, que no tenía carácter. Y lo rodean hombres malos y perversos, y no tenía la decisión de decir, no me sirve. No, mirá, no es esto lo que necesito que me rodee. Necesito que me rodee otra cosa, no gente mala, no gente perversa. No tuvo carácter.
Pero el no tener carácter me lleva muchas veces a tomar trabajos que no tengo que tomar, a no rechazar trabajos que no debo tomar, me lleva a tomar malas decisiones, me lleva, porque no tengo carácter, porque no tengo carácter, me lleva a no decir, no, tengo que hacer todo esto, pero hoy es día que la iglesia se congrega, se junta. Mira, yo lo lamento, dejo esto que tengo que hacer en mi casa, que estoy pintando, lo dejo, lo retomo después, pero me voy a donde me tengo que ir. ¿Por qué? Porque tengo carácter. Tengo carácter. Bueno, pero no era importante. Sí, era importante, pero el otro es más importante. Y si salgo de la presencia del Señor, ¿y a dónde voy? Voy de nuevo a pintar. Ningún problema. Es la decisión correcta. Roboam no tenía este versículo muchas veces me hizo ruido, me hacía ruido. Decía, qué tremendo, porque Roboam, el hecho de no ser un hombre firme en el Señor, plantado en el Señor y tomando decisiones en el Señor, lo llevó a ser pusilánime. Y le daba lo mismo. Y lo derrotaron. Fue derrocado. ¿Por qué? Por la ausencia de carácter. Cuando uno no tiene el carácter que tiene que tener, no dije mal carácter, no dije carácter podrido, dije carácter de decisión para tomar las decisiones que tengo que tomar sin tener miedo a las consecuencias. Porque cuando son decisiones firmes, no me va a ir mal, me va a ir bien, me va a ir bien. Yo conocí, lo he contado varias veces esto, pero vale, alguno no lo ha escuchado seguramente. Yo conocí un joven que él era tecladista, tocaba el teclado en su iglesia, en otra iglesia, en un lugar, y él tenía dificultades en su trabajo. Y él tenía que trabajar, tenía que sostenerse. Y él estaba orando, Señor, dame un trabajo. Y él era el tecladista principal en la iglesia. Tocaba los cultos, los 2, 3 cultos que tenían por semana, él tocaba y lo había tomado como un ministerio, lo había tomado como el don que Dios le había dado y no le quería fallar a Dios. Y le sale un trabajo, pero le sale un trabajo donde tenía que trabajar él, de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y tenía que trabajar también los domingos con algún rotativo que por ahí le daban un día de descanso un lunes. Y él se planta frente a esto y dice, tengo esta necesidad de trabajo, la tengo, existe, pero tengo este llamado del Señor, tengo este don, lo tengo. Y se encontró en una encrucijada y habló con su pastor. Y alguno diría, ahí el pastor le habrá dicho, no, ni se te ocurra tomar el trabajo. No le dijo nada. Dijo, mirá, orá, porque es tu economía, es tu ministerio, es tu don. Vos sabés lo que tendrás que decidir, yo no voy a decidir por vos. Y se fue. Al culto siguiente vino el joven y le dijo, no, ya tomé la decisión, no voy a tomar ese trabajo. Y alguno me dirá, qué loco. Si él se manejaba por la necesidad, por lo urgente, hubiera tomado el trabajo y dice, bueno, me buscaré otra iglesia para congregarme de mañana. Mira la solución que hay. Los días de semana no me congregaré en ninguna iglesia, abre los cultos a la mañana. Salvo el domingo, no me congregaré. Pero él dijo, no, el Señor me llamó, tengo carácter y voy a confiar en el Señor. ¿Sabe que a la semana siguiente lo llamaron de un trabajo donde ganaba el 20% más de lo que le habían ofrecido en el antiguo trabajo? En horarios normales, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vino corriendo y le dijo a su pastor, me llamaron de este trabajo y no voy a ganar tanto, voy a ganar más. Qué cosa, ¿no? Lo que son las buenas decisiones. Lo que es confiar en el Señor y en las buenas decisiones. Hace muchos años, muchos años, yo era un joven y también tenía responsabilidades en la iglesia y un montón de cosas. Y me acuerdo que me habían llamado de una droguería. Yo vivía en Quilmes, me habían llamado de una droguería. Droguería no es que te venden drogas, sino es que te venden medicamentos. Y me llamaron, pero el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Con un sueldo excelente. Esas droguerías pagaban unos sueldos impresionantes. Y me acuerdo que, claro, yo tenía necesidades
y no tenía las responsabilidades de ese músico, podría haber tomado ese trabajo tranquilamente. Pero yo me puse a orar y dije, Señor, esto por favor que ni me llamen, Señor, que ni me llamen, que no me llamen. Y no me llamaron, menos mal. No quería ni que me llamen, porque no, era una cuestión para decirle, mirá, no, es muy lindo, muy interesante, la paga es excelente, pero gracias al Señor, ni me llamaron. Algunos me dirán, no, lo bueno hubiera sido que te llamen y vos le digas no. Yo decía, Señor, por favor, no quiero ni esta tentación. Imagínense que hoy te paguen un sueldo de 5 millones de pesos, 6 millones de pesos. ¿No trabajarías de 10 de la noche a 6 de la mañana? Alguno me diría, pastor, 48 horas seguido trabajo. Y es así. A veces es la toma de decisiones, pusilánime, no tener carácter para tomar la decisión. Me tengo que levantar temprano para orar. Un día, dos, tres, el cuarto ya no, estoy cansado y me cuesta. No me levanto, hago el esfuerzo y me levanto. ¿A qué? A buscar al Señor. ¿A qué? A buscar el trono de la gracia. ¿A qué? A buscar su presencia. ¿A qué? A buscar su palabra. ¿A qué? A buscar lo que Él tiene para mí. Bueno, pero pastor, el Señor también me puede hablar a las 11 de la mañana. Pero algo ocurre cuando el Señor te levantás tempranito a la madrugada y el Señor te habla y habla a tu corazón y abrís las escrituras y te das cuenta que el Señor te habla y orás y ves que el Señor te responde. Habla de alguien que tiene carácter. Hermanos, el Señor busca hombres y mujeres que tengan carácter. Y le digo algo, el Señor puede transformar el carácter de una persona. Miren, toda mi vida fui exageradamente tímido. Hoy dirán ustedes, sos un cara rota. Yo fui muy tímido, muy tímido. Un hombre muy tímido, un joven muy tímido. Era tímido. De verdad lo era. Si tenía que hablar en público, no, de ninguna manera, no que iba a hablar en público, de ninguna manera. En privado todo lo que ustedes quieran, pero en público no, jamás. Subir a un púlpito a predicar, no, por favor, ni loco. Dios transforma el carácter de una persona. Lo que uno tiene que saber que la obra de Dios en el ser humano la transforma, no solamente puede modificar conductas de una persona, que de hecho lo hace, sino que transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de ser, transforma nuestra forma de pensar. Alguno dirá, pero ¿puede transformar mi forma de pensar? Puede transformar tu forma de pensar. Si alguien es racista, ¿te puede cambiar el Espíritu Santo y hacer una persona que no sea racista? ¡Claro! Si el Señor transforma el corazón, si el Señor transforma toda nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, ¿lo puede transformar? ¡Claro que lo transforma! Transforma nuestra forma de pensar. ¿Qué le pasó a Roboam? No buscó al Señor. Tenía un abuelo que conocía la presencia de Dios. Tenía un padre que era el hombre más sabio de la tierra. Pero él no lo buscó al Señor. O el padre no se ocupó mucho de él. Pero teniendo las herramientas y todo a mano, no ha buscado a Dios. Y el trono caía sobre él. Pero tenía un problema. Era pusilánime. Dios no quiere ni hombres pusilánimes, ni quiere mujeres pusilánimes. Se requiere en el camino del Señor de hombres y mujeres que tengan empuje, hermano, que tengan empuje, que somos conscientes que hay cosas que el Espíritu Santo tiene que transformar en nosotros y clamamos a Dios para que las transforme, porque no nos gusta, nos incomoda a nosotros. Cuando uno ve que el marido tiene que tomar decisiones, si no las toma, y toma las decisiones la mujer, o en la casa tiene que tomar alguna decisión la mujer y no la toma y la tiene que tomar el marido. La mujer es pusilánime, el marido es pusilánime. ¿Por qué? ¿No vieron esos casos que el hombre llegaba de trabajar? No le ocurre a ninguno de ustedes, se lo aclaro, pero llegaba de trabajar y trabajaba 8, 10 horas y la madre le decía al hijo, cuando venga tu padre le voy a decir, cuando venga tu padre le voy a decir. Y llegaba el marido cansado de trabajar y la mujer lo agarraba y le ponía la cabeza así, no sabe si hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y el padre retando al pibe. Y uno dice, ¿y la madre dónde estaba? No tenía carácter, el pibe la podía.
O el caso a la inversa, el caso que los chicos los pueden a los padres, los manipulan de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Y no hay carácter. En Dios pasa exactamente lo mismo. En Dios, pues el que es pusilánime se va a dar cuenta que no tiene carácter ¿para qué? No tiene carácter para cosas elementales. Pero está en el camino del Señor, pero no tiene el carácter para cosas elementales. No tengo fuerza para ir a la iglesia, no tengo fuerza para leer las Escrituras, me cuesta, no las entiendo, no. ¿Cuántas excusas que el ser humano pone? Y cuando uno comienza a leer las Escrituras se da cuenta que son tan sencillas. Por eso no es para algunos, no es para el clero las Escrituras. Lo aclararon los apóstoles. Escúcheme, la palabra es para todos. Es para todos. Y cuando es para todos nosotros la comprendemos. Y cuando algo no lo comprendo, lo pregunto, hermano. No entiendo este texto, pastor. ¿Me puede ayudar? Por ahí yo me voy a encontrar con la misma duda y te digo, ¿sabe que yo también tengo la misma duda? Pero hay algo que hay que dar un paso. Hay que dar un paso. Es como el que tiene que subir unas escaleras para vive en la planta alta y tiene que subir escalera ahí, no tengo la fuerza. Ahí, si no tenés la fuerza vas a dormir abajo. Tenés que tener la fuerza para subir la escalera. En lo espiritual ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Es como cuando la mujer le dice al marido, ayúdame a lavar las cosas, ayúdame a lavar los platos, ayúdame. Y un día al hombre le cae la ficha y empieza a lavar, lava las 5 tazas. Y la mujer la dejó boquiabierta, le lavó las 5 tazas, la dejó, casi se desmaya la mujer y se casa. Usted me puede contar, esto es un caso verídico, ¿sabe que es un caso verídico? Casi se desmaya la mujer porque le lavó 5 tazas. Entonces le mando un video al hermano de la iglesia. Yo estaba fregando los pisos de arriba. Y digo, tenía que limpiar el piso porque yo limpio el piso también. Y me pongo a barrer y a limpiar el piso. Y me acordé del hermano y pongo el celular y le mando un video y le digo, mirá hermano, acá yo también estoy fregando. Mirá, barriendo y pasando el trapo. Y porque los hombres también lo hacemos, hermano. Ni le cuento cuando la mujer trabaja. Las tareas se comparten. Las cosas se comparten. ¿Cocinás vos o cocino yo? ¿Limpiás vos o cocino yo? Es lo mismo, se comparten las tareas. Ya no es como era antes que el hombre se tiraba en el sillón y decía, tráeme un vasito de whisky. No, hermano, ya no. Tráeme la Ginebra Bols, tráeme la caña. No me traes un... Terminó. Es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la amada del Señor, tiene que haber hombres y mujeres con carácter. Y el hecho de hacer alguna tarea en el hogar, perdón que lo diga desde acá y es feo, va a sonar hasta feo, no es de maricones, de hermano, es de machos. Amén. No quiero producir ningún... Me voy, hermano, que Dios lo bendiga, mira todo lo que dijo. Y no quería ni hablar de esto, pero hay otro texto que es Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, donde el Señor le dijo a Moisés un versículo, una frase preciosa, porque dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. No le pondrás bozal al buey cuando trillare, cuando está trabajando, no le pongas bozal. Cuando uno ve, no le pone porque está trabajando, no puede ni respirar. Imagínense, está trabajando y tiene un bozal ahí en la boca, en la trompa, el pobre bicho. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos habla no de la gente mayor, sino de quienes eran los pastores de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar
y en enseñar. Predicar y enseñar. Diga conmigo, predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, y dice el apóstol Pablo recordando lo que le dijo al Señor a Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No quiero hablar del salario, sino que quiero hablar de que el que predica, enseña, el que evangeliza, el que es maestro, el que está en la tarea de evangelismo, no se le pone ningún bozal al que está trabajando para el Señor. Y le quiero decir algo, no hablo ya de la tarea pastoral, hablo de la iglesia. Todos tenemos que trabajar para el Señor. Todos, todos. El Señor no te pone un bozal. El Señor no te pone un bozal. El mundo no te puede poner un bozal. Yo no debo ponerte un bozal. Si hay algo que tiene que ocurrir en la iglesia es que tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del Señor. ¿De quién tenemos que hablar? Del que rompe las cadenas. ¿De quién tenemos que hablar? Del que perdonó nuestros pecados. ¿De quién tenemos que hablar? Del que nos preparó lugar allá en la presencia de Dios para cuando nos vayamos con Él o cuando Él venga. Hablar de Él, hablar de Él, hablar de Él. No nos pongamos bozal, ni dejemos que el enemigo nos ponga un bozal, porque no se le pone bozal al buey que trilla. No se le pone bozal al hermano, a la hermana que habla de Cristo. Y tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del Señor. No tenemos que hablar ni qué lindo que el ambiente de la iglesia. No, tenemos que hablar del Señor. Hay que hablar del Señor. Y no hay bozal para aquel que predica de Cristo. A veces le voy a decir algo. Tiene relación el texto anterior. A veces somos pusilánimes nosotros. No tenemos carácter para poder hablar de Cristo a quien tiene una tremenda necesidad. Sabemos que tiene necesidad, pero decimos que le hable otro. Sabemos que tiene necesidad y nos ponemos el bozal. Tiene necesidad, pero no la quiero ver. Tiene necesidad, pero que lo haga el pastor. Y no nos damos cuenta que el Señor es el que te está poniendo en ese lugar, en ese camino, frente a esa persona. ¿Para qué? Para hablarle de aquel que rompió las cadenas en tu vida y que la tiene que romper en el otro. Pero no tenemos carácter. Y a veces pasa, otros no, hay hermanos que tienen un carácter, un empuje, unas ganas de meterle, bueno, esto es algo que uno se lo tiene que pedir al Señor, porque también tiene que ser transformado en nuestra vida. También tiene que ser transformado en nuestro corazón. ¿Para qué? Para hablar a otros. ¿De quién? De aquel que me amó, de aquel que me perdonó, de aquel que obró en mí, de aquel que me permite amarle, que me permite adorarle. Y más cuando nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos el Señor ha perdonado? ¿No es cierto? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos? Si uno se diera cuenta lo que significa el libro de Proverbios, cuando el libro de Proverbios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que espero. ¿Por qué? Porque me lo dijo el Señor. Es algo pequeñito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Espero que va a venir esto, no lo veo, pero va a ocurrir. ¿Por qué? Porque me lo dijo el Señor. Me lo reveló. ¿De qué manera? A través de la palabra profética más segura que es la Biblia, o a través de una palabra que dio a mi propio corazón o a tu propio corazón. A veces hay que tomar decisiones. ¿Cuántas veces estuvimos orando? Danos un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y de pronto el trabajo me dio vuelta a todo que no me puedo ni congregar. Y uno termina diciendo, ¿y qué hago con esto ahora? Hermano, o me esfuerzo o tengo que replantearme la vida. O me esfuerzo o me voy al tacho. Porque comienza una debacle en mi vida espiritual que no me doy cuenta por qué es, y uno sí se da cuenta por qué es. Cuando el apóstol
que no se sabe quién fue, porque no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, habla de la fe, cuando dice, es la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es la fe. Eso es la fe. No es otra cosa. Eso es la fe. Alguno puede decir, no tengo fe. Hermano, los mismos apóstoles le dijeron al Señor, cuando eran los discípulos del Señor, no eran los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. El Señor les decía, si tuvieran fe, como cantábamos hoy, como un grano de mostaza, le dirían a ese monte que se pase de lugar y se pasaría. Si tuvieran fe. Y el Señor, los discípulos veían lo que hacía el Señor y Señor, aumentanos la fe. Fue tremendo cuando quisieron liberar a un endemoniado y no pudieron. Señor, no lo pudimos liberar. Y el Señor le dice, porque hay demonios que se van con oración y ayuno. No se van de cualquier manera. ¿Qué quería decir eso? Con una búsqueda del Señor y una intensidad en el Señor y una profundidad en el Señor que te da la autoridad. Sin autoridad, hermano, no hay nada. ¿Y quién es el que da la autoridad? ¿Quién es el que delega? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Eso lo dan los pastores? Se lo da la iglesia. Amén. Un grano de mostaza. Sin fe es imposible agradar a Dios. El otro día yo le contaba a alguien por un evento, miren, yo les abro mi corazón. Yo soy alguien que cree definitivamente que los tiempos de campaña masivas como hubo en la década del 80 y del 90 terminaron. Para mí terminaron las campañas. Hoy se hacen campañas en lugares públicos para entretener a creyentes de otras iglesias y que van y se juntan, o gente que está pululando y que van a las campañas. ¿Por qué? Porque para mí terminaron los tiempos de la campaña. Hubo campañas, acá hubo una campaña en el año 84 con el pastor Carlos Anacondia que se convirtieron en 80.000 personas. La gente pasaba en los micros y donde estaba la campaña, que era en Alvarado y Independencia. Hermanos, la gente pasaba en los micros y la gente se caía dentro de los micros. Yo tengo clientes que me contaron, mirá, yo no soy ni cristiano y fui ahí a ese evento a verlo y me estaba acercando y mientras me acercaba un impulso me pegó que me arrojó. Y te cuento algo, me decía Anabel, era un día de lluvia, me caí planchado en el medio del barro. Cuando el Espíritu Santo te quiere tocar, cuando hay un tiempo de avivamiento, no se fabrica el avivamiento. Hoy, ¿qué es lo que pienso yo? Es evangelismo personal, hermano. Es el que ustedes, los que tenemos a nuestro alrededor, te quiero hablar de Cristo porque Cristo es el que rompe las cadenas. Se van a entretener. Haga una campaña donde quiera, en el lugar más visible. ¿Saben quiénes van a ir? Los creyentes. Y yo no quiero entretener creyentes. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a la gente que no conoce a Cristo. Y ¿sabe? Son los que están acá alrededor, hermano. No, porque los tenemos que llevar allá y algunos los llevan. Y cuando el Espíritu Santo nos sopla, lo inventamos. ¿Y cómo lo inventamos? Le ponemos la mano en la cabeza a la persona, se la zarandeamos un poco y lo empujamos. Y decimos, ¿cómo lo tocó el Espíritu Santo? No, el hermano, el empujón que le pegué en la cabeza, hermano. Y todavía hay gente que se ministra y se empuja a la gente y no lo puedo entender. Y sé lo que es que el Espíritu Santo te toque y que alguien termina desparramado en la presencia del Señor. Ni te tienen que tocar, hermano. Pero cuando uno lo tiene que fabricar, lo tiene que prefabricar, cuando tenés que empujar a alguien, porque si no parece que no tuvieras poder de Dios. ¿Dónde queda? ¿Usted cree que el Señor nos está llamando a eso? ¿Usted cree que la autoridad de la que habla las Escrituras son eso? ¿Usted cree que es eso? ¿Realmente creemos? El tiempo de campaña terminó. Fabríquenlo, hagan lo que quieran. Si quieren, llámenlo tiempo de coinonía. Pero el tiempo de campaña terminó, ese tipo de campaña.
¿Puede cada iglesia tener una campaña en su propia iglesia un fin de semana? Claro. Invitar a todos los vecinos, claro. ¿A qué? A tener culto, claro. A predicar el evangelio de las buenas nuevas, claro. A orar por la gente que necesita sanidad, claro. A orar si hubiera un endemoniado y que Dios lo libere, claro. Pero hacer algo masivo creyendo que no, es para entretener a los hermanos. Es lo que estoy convencido. Estoy convencido porque lo veo. Entonces, ¿no te prendés en campaña? No, la verdad que no. ¿Tenemos que trabajar más? Claro que tenemos que trabajar. Miren, necesitamos este lugar, tiene que estar repleto, hermano, repleto. Este lugar tiene una capacidad inmensa para muchísima gente, tiene que estar repleto. De hombres que tengan hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios y que sean conscientes que sus pecados tienen que ser perdonados. ¿Y qué es lo que le toca a la iglesia? ¿Por qué hablo de fe? Porque necesitamos, Señor, aumentanos la fe. Aumenta la fe. Cuando le hablo a alguien de Cristo, ¿cómo le hablo? Como alguien que tiene, tengo un poquito de temor, un poquito de pusilánime, ¿vio? No tengo mucho carácter. O le hablo con firmeza, hermano, el que tiene que transformar tu vida es el Señor. A veces te va a ir bien y a veces te va a ir mal. Esta semana le hablé a un joven, a un hombre, no un hombre grande, no un joven. Le hablé del Señor y digo, usted necesita al Señor. Bueno, no, pero no me llegó el tiempo. No sé si llegó su tiempo. Yo lo que le digo es que usted, sus pecados tienen que ser perdonados y el único que le va a perdonar los pecados es Dios, no soy yo. Pastor, ¿puedo orar por mí? No, tenés que convertirte, hermano. Recibí a Cristo. ¿Puedo orar por vos? Claro que puedo orar por vos. Pero sos vos el que tenés que recibir a Cristo. Sos vos el que tenés que pedirle perdón por tus pecados. Sos vos, sin dudar. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Llegará un momento que no habrá nadie más para predicarle. ¿Por qué? ¿Porque todos se convirtieron? No, porque no fueron llamados por el Señor. Pero asegurémonos si no fueron llamados por el Señor. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? Pero nuestro carácter, ¿cómo es mi carácter? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No tiene que ser transformado para bien? ¿Cómo está mi fe? ¿Tengo poca fe? Pídale al Señor que le aumente la fe. ¿Quiere ver cambios? ¿Cuántas veces están algunos esperando cambios, transformaciones en la vida de sus hijos, de su familia? Yo le doy un consejo. Levántese tempranito y tenga media horita orando, media hora, orando y buscando al Señor y va a ver los resultados. Va a ver los resultados. Va a ver los resultados. Pero puede cambiar tanto. Puede cambiar tanto. Pero seguro, seguro. Y otra cosa ya terminando. Hermano, hermana, no vivas de prestado. ¿Vieron cuando uno en la vida se acostumbra, hay gente que se ha acostumbrado, ninguno de ustedes lo aclaro, pero hay gente que está acostumbrado a pedir. Hay gente que está acostumbrada a pedir y pide siempre, y pide siempre, y pide siempre. Y es la metodología que tienen de vida, pedir. Se acostumbraron a vivir de prestado. No me prestás un cuartito de azúcar y le da al vecino un poquito de azúcar. Mañana te lo devuelvo. Y mañana no existe nunca. No tenés unos fideitos para decir acá tengo un paquete. No tenés un poquito de Paulita, acá tengo. Se acostumbró a vivir de prestado. En lo espiritual ocurre lo mismo. ¿Qué es que se acostumbró a vivir de prestado? Pastor, le pido, ¿puede orar por mí? Yo voy a orar y hacen bien en pedir que oremos por ustedes. Hacen bien, por favor, no quiero que lo malinterpreten. Pero cuando ustedes piden oración, vamos a orar por ustedes. Con ver oramos por la iglesia, por cada uno, por cada necesidad, por cada familia, por cada hermano, el que viene, el que no viene. Oramos por cada uno de ustedes, oramos por la iglesia de Tandil, que tenemos la carga, oramos por la iglesia de Bahía Blanca, que tenemos la carga, oramos por el presbiterio, oramos por la organización, oramos por todos Ríos de Vida, por cada iglesia. Oramos, pero ¿sabe una cosa? Pida oración. Pero cuando usted pide oración, asegúrese que usted va a estar orando. Porque si usted pide oración y usted no ora, está viviendo de prestado.
Y vivir de prestado es esto, que otro ora por vos, que otro lo va a hacer por vos, que otro... Es como cuando estamos en la presencia del Señor. Qué lindo. El otro día escuchaba que alguien le decía, qué lindo que canta el hermano Ricardo, qué lindo que el hermano Ricardo hace el cántico nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y vivía de prestado porque me escuchaba como el hermano Ricardo alababa en el Espíritu. Porque después el otro hermano no alababa en el Espíritu, vivía de prestado, escuchaba cómo Ricardo cantaba. Y uno no tiene que vivir de prestado. No hay nada más lindo que poder tener lo propio para poder ejecutarlo. ¿Coincide conmigo o no? Es como cuando usted necesita un pico en su casa, qué lindo que es tener un pico. Cuando uno necesita. Yo tenía un pico acá de este lugar y alguien me pidió prestado y me dice, ¿no me podés prestar el pico? Sí, le devolví el pico. Y un día yo necesitaba el pico y digo, ¿quién tiene el pico? ¿Quién tiene el pico? ¿Quién tendrá el pico? Yo ni me acordaba quién le había prestado el pico y pasaron unos días y me llama alguien y me dice, acá tengo un pico que llevar de la iglesia, hermano. Lo que busqué ese pico por haberlo prestado. Y hay que prestarlo, está bien, hay que prestarlo. Pasa como un libro. Uno presta un libro y dice, ¿a quién le di el libro? ¿Y quién tiene el libro? Y no volvió el libro, porque alguien lo tomó prestado y no se lo devolvió más. Bueno, esto ocurre en todas las cosas. En todas las cosas. No hay nada más lindo que tener lo propio. Y en lo espiritual ni te cuento. El Señor nos dio las herramientas. ¿Para qué? Para orar, para clamar, para ayunar, para buscar a Dios, para tener comunión con Él, para tener respuesta de Dios, para que sea mi auxilio, mi pronto auxilio, para que pueda ser en esa comunión tan grande que lo puedo adorar, que lo puedo exaltar, que lo puedo alabar. ¿Por qué? Porque tengo una comunión linda con el Señor. Y yo, sorpresa, comienzo a ver el resultado de cosas que estoy esperando. Usted está esperando resultados, asegúrese de tener esto, de no ser pusánime. Asegúrese de tener fe. Asegúrese de no tener el bozal puesto, porque estas cosas te frenan. Estas cosas no te dejan crecer. Estas cosas te detienen. Estas cosas no te dejan crecer al Señor. Estas cosas no te dejan crecer a vos. Es como aquel que va al gimnasio y hace pesas. Y uno lo ve y de pronto lo ve todo inflado. Che, qué inflado que estás. Qué bárbaro. Y claro, estuvo haciendo pesas. Está bien. En cambio me ve a mí flaquito, todo ojeroso. ¿No? Y lo veo al hermano musculoso. Claro, está bien. Es así. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Lo que vos quieras siempre va a depender de vos. El Señor está ahí para darte todas las bendiciones que Él tiene para su iglesia. Miren, hace muchos años había la esposa de un pastor. Se había criado en Inglaterra, en realidad él era paraguayo, pero se había criado en Inglaterra, ya era un hombre muy grande. Su esposa inglesa. Y era una mujer muy tímida, tan tímida que yo la verdad que no, le hablo de hace muchos años, yo vivía en Quilmes, pero era muy tímida esa mujer. Y habíamos tenido unas conferencias preciosas y de pronto esa mujer se acerca, habla con uno de los pastores y le dice que el Señor le había mostrado una visión. Le había tenido, no sé si era una visión o un sueño, da igual. Y en esa visión, el Señor le había mostrado, la había llevado al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, esa mujer dice que había alguien que era impresionante, que no podía ver su rostro, pero podía escuchar su voz. Y que le decía que tenía tristeza porque ella veía que había unos regalos que eran inmensos, todos en cajas de regalo y se notaban que eran regalos porque tenían los moños, tenían todo. Y le dice a alguien, todo esto, estoy triste porque todo esto lo tengo para mi pueblo y mi pueblo no lo pide. Y se quedó la mujer. Y dice, mira, esto es lo que va. Y mostraba regalos todos pequeños, que eran regalos. Si uno quiere, son dones. Dones.
cosas pequeñas, cosas pequeñas. Y esa voz le decía, todo esto no lo piden. Y está acá. Y aquella mujer terminó y lo compartió. Y cuando lo compartió, una mujer que no se le conocía la voz, con un tono suave, una mujer que era muy mayor de edad, con un tono suave, pero con una autoridad, con una profundidad. Y la iglesia ahí despertó. Y ahí nos dimos cuenta que a veces estamos ensimismados en tantas pequeñeces, en cosas que le damos más prioridad que la que le tenemos que dar prioridad, más importancia de la que le tenemos que dar unas cosas a otras. Y ocurre lo mismo, el Señor tiene tremendas cosas para nosotros y nosotros estamos ensimismados en un carácter pusilánime, en una fe que a veces es menos que ni existe, ni un granito de mostaza, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza haríamos milagros. Y nos metemos el bozal en la boca y con el bozal en la boca decimos, solo nos falta que lo diga oficial, póngame las esposas que acá estoy. Y no nos damos cuenta que el Señor tiene cosas tremendas para la iglesia, que tu voz tiene autoridad. No para quejarte al pastor de lo que te gusta o no te gusta, sino para predicar el evangelio. Porque las cosas que no te gustan de mí, tengo 3 millones. 3 millones. Un día vamos a hacer un libro de quejas. O sea, a ver qué no le gusta. ¿No viste cuando uno va a un lugar? El otro día fui a un lugar, digo, le pregunté a una señorita, le digo, señorita, ¿no habrá un changuito más chiquito? Porque tengo que comprar 5 cosas y ustedes me dan un chango grande como si fuera... No, está el libro de quejas, si quiere poner... No, ¿cómo me voy a quejar? Porque le estoy preguntando bien a ustedes si no hay un changuito más chico. El libro de quejas. A veces tendríamos que, si tenemos un libro de quejas, ¿se imagina? ¡Wow! Ojalá tu vida crezca mucho, mucho, mucho. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de la toma de decisiones. Casi terminando les digo que Caleb conquistó un monte a los 84 años. Le dijo a Josué, tengo la fuerza como cuando tenía 40 años, cuando vine a ver cómo era esta tierra. Hoy, con 80 y pico de años, voy a conquistar ese monte. ¿Y sabe qué ocurrió? Conquistó el monte. Amén. Hoy es día de cena del Señor. Y nosotros podemos conquistar esos montes. Todo lo que el Señor tiene por delante para nosotros, no lo que a mí se me ocurre, no lo que el Señor tiene para nosotros. Puede conquistar ese monte, podemos conquistar esos montes. Y el Señor nos está llamando. Vos te verás pequeña, la veo a Nerea, tan chiquita, tan menudita. Carácter te da el Señor, chiquitita con carácter. Porque no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de tamaño de corazón. Decisión, firmeza, autoridad, fe. Y si quiere hablamos de los frutos del Espíritu. Fe, mansedumbre, templanza, amor, pero hermano, dominio propio. No falte nada de esto. Amor, que podamos tener todo esto. ¿Sabe para qué? Para poder agradar a Dios, para exaltar el nombre de Dios, para ser útil en las manos de Dios. Amén. Yo le invito a que se acerque a la mesa. No hay nada más lindo que poder participar de la cena del Señor. En comunión, en comunión. Hoy lo veo a Leo, a Totó, a Mercedes que vinieron después de tanto tiempo. Claro, viven lejos. Igual no se excusa.